valioso día más, en el cual Dios nos permite estar de pie nuevamente para terminar un día que nos compete a nosotros. Agradeciendo a Dios estas maravillas, inclinemos el rostro. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor Jehová de los ejércitos, agradecidos estamos contigo, mi Dios, porque nos has guardado la vida hasta hoy. Gracias, Padre, por tu misericordia. Bendice el estudio de tu palabra y que tu Espíritu Divino sea nuestro invitado especial. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te suplicamos estas cosas. Amén. Amén. En esta mañana Dios nos permitirá hablar, confirmarnos a nosotros mismos las grandes verdades que encontramos en la palabra de Dios. Y de las grandes verdades en esta mañana vamos a tener la oportunidad de presentar nuestra lectura bíblica. Y la encontramos en el libro de Lucas, su capítulo 4 y su versículo 16. Y dice así: y vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde decía: está escrito. ¿De quién estamos hablando, mis hermanos? Y vino a Nazaret, donde se había creado, de nuestro Señor Jesús. Jesús de Nazaret es llamado. ¿Y cuál es el centro? El mensaje especial. Sencillamente un mensaje especial es mencionar su sagrado nombre. Pero entró, dice, a la sinagoga o a la iglesia, como de costumbre, y se levantó a leer en día de reposo. Su Biblia, pues si está usando una después del año 2000, no va a encontrar un equivalente. Pero en mi Biblia hay un asterisco que dice aquí equivale a sábado. El día de reposo, sagrado, día sagrado, santo de nuestro Padre es el sábado. Porque en Marcos 2:28 dice: porque nuestro Señor Jesús es aún el Señor del sábado. Es aún el Señor del día de reposo. Hoy vamos a tener la oportunidad de encontrar de hablar de varios versículos, los cuales nos mencionan en qué día estamos hoy. Hoy estamos en el día de la preparación. Hoy es el día de la preparación. ¿Por qué se nos llama el día de la preparación? Aquí la lectura de la palabra de Dios nos va a ir orientando. El día de la preparación, porque a la puesta del sol del día de hoy termina el viernes e inicia el sábado. Empieza el sábado. A la puesta del sol está escrito. Como escrito está, debemos hablar siempre para reconocer el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesús. Él estaba leyendo como de costumbre en la sinagoga. Entró como de costumbre en día de reposo a leer, y los rollos del profeta Isaías que estaba leyendo nuestro Señor Jesús decía este mensaje. Este mensaje fue escrito para el cumplimiento de la profecía
Y esta es parte de la profecía. Cuando fue escrito ese libro, aún el Señor no había nacido. Y cuando Él lo leyó, vamos a entender qué sucedió con todo aquel pueblo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién, Señor? Nuestro Padre Celestial, el Padre de Jesús. Por cuanto me ha ungido. ¿Quién es el Señor Jesús? El ungido, el escogido, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Pobres? ¿Qué pobres? No materiales, pobres en espíritu. Pobres, sin entendimiento, sin conocimiento, porque aún en ese medio estaba nuestro Señor Jesús presente. Y eran pobres, ciegos, porque no podían verlo. No podían reconocer que Él es el Hijo de Dios para traer las buenas nuevas a los pobres, dijo el Señor en la lectura de los rollos de la ley. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿De qué significa la palabra? ¿A qué se refería nuestro Señor? Quebrantados de corazón, ¿qué dijeron esos hombres? Somos nosotros. Estaban felices. Pensaban que era un reino material, que era un reino físico. Pero el Señor aclaró al final, y que nosotros lo sabemos, que el reino que estamos esperando no es de esta tierra. A pregonar libertad a los cautivos. Es el llamado de nuestro Señor para nosotros hoy. Somos cautivos, somos presos, somos pobres en espíritu, somos de corazón quebrantado. Pero esta libertad nos la está dando. Si no la sabíamos, si no la conocíamos, si no la habíamos entendido, es porque no habíamos leído, no nos habíamos comunicado con nuestro Padre. Pero si hoy los ángeles de Dios están con nosotros y tenemos esa oportunidad de comunicarnos con nuestro Padre Celestial a través de su palabra, bienaventurado sea, dijo el Señor. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Y quiénes son los ciegos? Ciegos somos todos, no solo porque uso lentes, no. Ciegos espirituales sin tener esto puesto. Ciegos espirituales porque no queremos entender el mensaje. No ponemos atención que ese mensaje es para nosotros. No esperemos mandarlo afuera cuando es para nosotros primero y después poderlo compartir y darlo a conocer. Pero el mensaje es nuestro, es aplicado a nuestro medio, a nuestra vida, a nuestras necesidades, a todo lo que estamos pasando. Debemos reconocer que somos ciegos espirituales, a los ciegos. A dar vista a los ciegos. Una oportunidad de darle vista a un ciego es la oportunidad de conocer el mensaje de la palabra de Dios. Esa es la vista al ciego espiritual. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la gente estaban fijos en él. Pues es el Hijo de Dios. Todos pusieron su mirada en el Señor Jesús. Reconocer esa bendición. Esas palabras cautivaron el corazón de todos los oyentes. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de que salían de la boca y decían: ¿no es este el hijo del carpintero?
En el deseado de todas las gentes está el mensaje. Es el capítulo 24 y se titula ¿No es este el hijo del carpintero? ¿De qué manera lo estaban describiendo? Y todos murmuraban y decían, si lo hemos visto caminar descalzo allá por las laderas, cuando lo vimos jugar a la temprana edad siendo un jovencito. Es esa una razón maravillosa en la que tenemos para no poner un pretexto y decir, él porque era el Hijo de Dios. No, ejemplo perfecto nos ha dado que así como Él fue, así como Él es, nosotros también seamos. Nuestro Señor Jesús fue niño, fue adolescente, fue joven. Y no podemos decir que porque ahora nuestra juventud se está descarriando. ¿Por qué? Por ceguera espiritual, por falta de obediencia. No permitamos los padres perder esa autoridad de dominio para enseñar a nuestros hijos. Ejemplo perfecto, la conducción del niño nos enseña cómo creció Jesús, cómo hablaba esta multitud de gente de él. Y decían, ¿acaso no es ese el hijo del carpintero? ¿No es el que andaba caminando allá por las laderas? Pero cuando empezaron esas murmuraciones, el espíritu del diablo estaba entrando al corazón de toda aquella multitud que había estado muy atenta escuchando el mensaje del Señor. Pero Jesús les dio entonces una evidencia de su divinidad, porque Él conoce lo más oscuro de nuestro corazón, de nuestro ser. Y Él sabía lo que ya estaban pensando porque el espíritu del diablo estaba entrando en el corazón de cada uno de ellos. Y Jesús les dijo, les dio una evidencia de su divinidad, revelando sus pensamientos secretos, y les dijo, sin duda me diréis entre refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz una también aquí, en tu tierra. Pero Dios nunca, nuestro Señor Jesús nunca hizo lo que le pedían o lo que le mandaban. Nuestro Señor Jesús hizo la voluntad del Padre que está en los cielos. Él sanó, Él curó, Él predicó, pero todo aquello lo hizo bajo la dirección del Padre, porque Él siempre estaba orando, mañana, tarde, noche, pues lo dije al revés, anochecer, amanecer y a mediodía, porque es el inicio del día de reposo y del cambio del tiempo de todos los días. Pues si hoy como día de preparación, estamos reconociendo ¿qué día guardó nuestro Señor Jesús? ¿Cuál es el día de reposo? Porque Él no vino a cambiar los tiempos y la ley. Él vino a cumplir. Y vino a cumplir hasta en el momento de la muerte. Y aquí la palabra de Dios nos lo va a mencionar. Así se había preparado el conducto del medio del cual podían recibir la bendición de Dios. Nuestro Señor Jesucristo estaba anunciando y mencionando, pero Él les repitió aquel refrán que podían haber estado repitiendo en su corazón. Médico, cúrate a ti mismo. Pero veamos, seguimos con un versículo más de la palabra de Dios, sin antes haber terminado la lectura de Lucas capítulo 4. Y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Estaban maravillados
Pero las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿El hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió diciendo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para lanzarlo y tirarlo. ¿Desde cuándo había tanto interés de matar a nuestro Señor Jesús? Desde su nacimiento, desde que nació. Aquel rey envió a matar a todos los niños, porque no sabían quién era el Redentor del mundo. Pero Dios en su gran misericordia, nuestro Señor Jesús decía siempre en aquel momento que Él vio el cuadro que debía de pasar para la crucifixión, que lo iban a entregar, que lo iban a matar. Pero Él ya había cumplido con su ministerio. Él dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, mas que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él siempre dijo, Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Pues la voluntad del Señor Jesús, en un momento Él sintió miedo, Él sintió hambre, Él sintió dolor, Él sintió frío, Él sintió todo lo que nosotros sentimos. Por la misma razón no podemos decir, es que mi hijo, es que mi hija como está joven, es que como estudia, es que ella no puede, no debe, no quiere, y si la obligo se va a enojar. El mensaje es claro. Si nuestro Señor vivió, sufrió, pasó estas edades. Y ejemplo perfecto nos ha dado, que así como Él es, nosotros también seamos. Mas Él pasó por en medio de todos, por en medio de toda la multitud. Se retiró y los santos ángeles lo llevaron en gloria y en gracia. Mientras que ellos llegaron al despeñadero y lo buscaron. ¿En dónde está Jesús para tirarlo? Ya no lo encontraron. Ya no estaba. Dice en el libro de Hechos, vayamos con la palabra de Dios al libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es el mensaje de hoy? Conocer que nuestro Señor Jesús guardó el sábado. No vino a cambiar la ley. Ni una sola de ella, ni una jota, ni una tilde pasará de ella. Sino Él vino a cumplir. Y Él cumplió hasta en el momento de su muerte. Y muerte de cruz. Dice en el libro de Lucas. En el libro de Lucas 23, 50 al 54. Jesús es sepultado. Pero
¿por qué vamos a tocar este tema? Porque aquí nos habla la forma, el día y cómo el Señor guardó el día de reposo. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el cuadro ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Antes de la puesta del sol, el Señor fue puesto en una cueva limpia y nueva que nadie la había usado. Estaba a punto de iniciar el día de reposo. Ya él ya estaba reposando. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro y como fue puesto, y vieron cómo fue puesto el cuerpo. Y vueltas o regresaron, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme el mandamiento. Si el mandamiento dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu buey, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que habita dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó el 7º día. El día santo, el día del Señor, el día en que Dios terminó todas las obras. ¿Qué días guardaron los apóstoles? Dice en el libro de Hechos 16, 13. Vamos a leer el 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colina, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Quiénes? Pablo y sus compañeros. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido acerca del día de reposo. El 17 dice: (17:2) nos habla también de los apóstoles. Sigue hablando Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, enseñando acerca de guardar el día de reposo. Por 3 días de reposo, o sea, estuvo una primera semana, 1 día, segunda semana, 2 días y tercera semana, 3 días. Por 3 días de reposo estuvo hablando. En el día de reposo estuvo enseñando, estuvo predicando, que es palabra común que usamos hoy, estuvo orientando, dando las señales de la obediencia que el Señor nos pide a través de la observancia del sábado. Y dice en el libro de Hechos, y discutían
capítulo 18 y su verso 4. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo. Pero aquí nos dice la palabra discutían. Es como conversar, es como hablar, enseñar. Hablaban siempre, pero si alguien decía, no, este no es el día, ahí entra uno a un punto como para usar la palabra discutir. Aunque nosotros, es de que la usemos mal, porque las palabras no son malas, nosotros las hacemos malas. En el día de reposo, persuadiendo a judíos y a griegos. Qué obra tan especial la que hacía Pablo. Qué oportunidad la que él tenía de poder enseñar, de poder preparar a aquellas personas. Pero dice, nuestro último versículo, en el libro de Mateo, en su capítulo 24, vamos hermanos, busquen en su palabra, en la palabra de Dios, el libro de Mateo, vamos a tocar dos textos, 24:3 y 24:20. Dice de la siguiente manera, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, diciendo, Dios, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del tiempo? Todos sabemos el relato completo. ¿Cuáles son las señales del tiempo del fin? Pero dentro de ellas está específicamente 19 y 20. Mas hay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Debemos estudiar, prepararnos y reconocer cuál es el ay del mensaje de la palabra. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué nos menciona que no sea en día de reposo específicamente? Porque dice 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Porque dice que el Señor guardó el 7º día. Él guardó el día de reposo. Porque también nos aprendimos hoy, estamos aprendiendo que el día de reposo el Señor Jesús lo guardó. Y aún el día de su muerte y muerte de cruz. Y fue él al descanso antes del inicio del día de reposo. Pues dice en el libro de Marcos, en su capítulo 2 y su versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, es Señor aún del día de reposo. Amén. Es una bendición, es una alegría y gozo en nuestro corazón saber que a través del mensaje de la palabra de Dios reconocemos que lo que Dios nos ha enviado, lo que Dios nos ha mandado a través de su palabra santa, es un mensaje fiel y verdadero. Por cuanto nosotros también tenemos que ser fieles en obediencia, en atención, en preparación. Despertemos, hermanos, de ese letargo, sueño espiritual, el cual no nos permite poder llegar
a escuchar, a retener, a recibir esa bendición. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el pobre en espíritu es aquel que pone atención y estudia la palabra, obedece la ley y guarda los 10 mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a inclinar el rostro para despedirnos en oración. Amado Padre Santísimo, que tu morada es en las alturas de los cielos. Agradecemos este hermoso día que tú nos has dado, en el cual nos permitiste tomar una porción de tu palabra santa. Gracias, Padre, porque tus bendiciones son maravillosas y estamos agradecidos contigo. Señor, que tu Espíritu Divino esté siempre con nosotros. Que el mensaje del Evangelio sea expandido al mundo entero. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén. Amén.